recibo dos o tres preguntas respecto al tema de los servicios locales. ¿Cómo son los servicios locales? Los servicios locales no son corporaciones municipales, son de carácter público, tienen presupuesto propio. Es un servicio, así como está el servicio de aduanas. Van a haber 60 servicios de educación a nivel local. Un servicio que tiene personalidad jurídica propia, tiene presupuesto, va a definir sus plantas. En el caso tenemos un tema pendiente en la conversación respecto a cómo avanzamos en definir mejor las plantas de los asistentes de la educación. Con el tema de los profesores, esto se regula en el PADEM. Con los asistentes, dado también que no teníamos claro las funciones, cuántos son, tenemos que regularlo. Por eso, como antes no estaba regulado, pasó lo que todos ustedes saben que pasó, empezaron a inflarse las plantas. Entonces, el servicio local es un ente público, no tiene nada de privado, nada. Respecto a la relación, y aquí hay otro tema también, respecto a la normativa, por ejemplo, los trabajadores de la CONAF, que son hoy día Código del Trabajo, la CONAF está realizando una reforma y quiere que los trabajadores de la CONAF sean estatuto administrativo. Bueno, los trabajadores de la CONAF no quieren ser estatuto administrativo, porque también ven la realidad de muchos trabajadores del Estado que tienen las condiciones laborales súper precarias, que son a contrata, que también los pueden despedir. Entonces, yo los invitaría un poco a matizar. Y lo que importa es tener una buena normativa. Efectivamente podemos discrepar en el conjunto, y ahí esto es materia de los asistentes, ponerse de acuerdo o no, pero no hacer como un 0 o 1 respecto a si es el estatuto administrativo o código del trabajo. El último caballero que hacía No, estoy bien. El último preguntaba, bueno, ¿qué pasa si es que antes yo era privado? Que usted sea código del trabajo, hoy día los asistentes de la educación que tienen código del trabajo son reconocidos por el sistema como trabajadores públicos, y por eso negocian todos los años en la mesa del sector público. Eso no es un regalo que se hayan ganado, no. Lo reconoce porque trabajan en los municipios. En este caso van a trabajar para un servicio local público, para un servicio. Entonces, por tanto, ese carácter público y esos derechos de negociar en conjunto, por ejemplo, con todos los otros trabajadores que se desempeñan en el sector público, lo mantienen. Entonces, en términos generales, lo que hacemos es mantener las condiciones de carácter público, pero mejorar las condiciones a través de la normativa. Otra persona preguntaba respecto a, por acá se presentaba respecto a las distintas asimetrías que hay de los beneficios. Esto tiene una cara buena y una cara un poco más desagradable, que es la que estamos tratando de acotar mediante la normativa. Porque como yo les decía, cuando es sin solución de continuidad, usted los beneficios que usted menciona los mantiene. Y eso está bien para usted. El problema es que usted va a empezar a convivir con otros trabajadores que tienen quizás beneficios que no pudieron negociar o que no pudieron ganar en negociaciones colectivas o en negociaciones no propiamente colectivas porque eran DAEM, pero sí en el diálogo con el empleador, y que no tienen esas vacaciones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la normativa, yo lo decía claro, nosotros no podemos elevar el estándar a las mejores condiciones laborales que tiene el mejor trabajador, porque el Estado no puede pagar eso, hoy día. Lo que sí necesitamos es, a través de esta normativa, acortar la brecha, y que no nos pase que haya trabajadores que tienen vacaciones de 2 días y los que tienen vacaciones de 2 meses. Entonces, todos esos aspectos que pueden ser un poquito, uno podría decir menores, no es estructural. Bueno, eso tiene un efecto concreto dentro de las escuelas, que no podemos tener trabajadores que tengan condiciones tan disímiles. Y eso hemos sido explícitos con el Consejo, que lo que nosotros podemos avanzar es en acortar al máximo la brecha, para que dentro de cada servicio local de educación los trabajadores tengan condiciones lo más similares posibles. Respecto al tema de los técnicos de párvulos y educación diferencial, hay dos cosas respecto al tema técnico de párvulos, antes de ir algo que se mencionaba más allá de que es más estructural de dónde van los PTF. Así como la propuesta que hoy día estamos trabajando y imponiendo entre el Consejo y nosotros como Ejecutivo, si nosotros generamos estamentos, los asistentes de párvulos entran en esos estamentos. Es decir, por ejemplo, un asistente de párvulo que tiene un título profesional va a tener una remuneración que va a quedar en el estamento de quien tiene ese título profesional medio o superior. Donde efectivamente hoy día estamos al debe, lo que no significa que no lo vayamos a hacer, es en el tema de los perfiles. ¿Por qué en los perfiles, que son estos 7 que describí, no está el asistente de párvulo? Porque en la conformación de los organismos sectoriales
los organismos tienen que ser excluyentes, tienen que incluir a todo el sector en sí mismo. No pueden haber dos organismos sectoriales que vean, por ejemplo, el tema de los trabajadores de párvulo. Y en este caso, hay trabajadores que están organizados en la organización de BTF, hay trabajadores de párvulo que están en otras organizaciones, y en este caso, en Junji, lo que nos pide Chile Valora, que es la respuesta que nos dio, porque nosotros hicimos el perfil de asistente de párvulo está hecho. Lo que pasa es que Chile Valora no lo pudo aceptar porque dice, aquí no están todos los asistentes de párvulo. Entonces lo que nos queda por delante, que nos comprometimos a hacerlo, es conformar un nuevo organismo sectorial específico para que vea el tema asistente de párvulo, para que aquellas asistentes de párvulo que no tienen un título sean reconocidas a través del perfil. Ahora, la mayoría de las asistentes de párvulo sí tienen un título, por tanto no necesitan de este perfil para ser reconocidas en su función. Pero la idea es acotar desde ese punto de vista el problema. Entonces tenemos el tema salarial y tenemos el tema de la función y de los perfiles. El tema más estructural, que era la segunda pregunta que se hacía respecto al tema de los BTF. El BTF es como el 3166 de los establecimientos. Efectivamente se creó una figura que al avanzar en las distintas reformas en educación que se han hecho, como son poquitos, al final como que quedan como para la cola. Es un problema que se resuelve al final. En este caso, efectivamente hay una secretaría del tema parvulario, donde está María Isabel Díaz, que está a cargo y está tratando de interlocutar y conjugar posiciones en Junji, en Integra y con BTF, y donde yo no conozco el nombre, pero la organización, entiendo, nacional de BTF está representada. Y están buscando una solución de manera que en el marco de la reforma esto quede bien normado y no sea como un nodo que está como aparte del sistema y que sigue funcionando con reglas propias. La idea es que se integre, y en este caso hay una posibilidad que se integre en el marco de la nueva educación pública, dado que si antes dependían del municipio, bueno, ahora podrían depender todos del servicio local. Pero eso hay una mesa en sí mismo que no es la que hemos estado trabajando nosotros específicamente. Respecto a los funcionarios de los DAE, Mónica Seguel y otros preguntaban respecto a aquello. La propuesta que nosotros le hemos hecho al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación entiende, desde el sentido común, que los asistentes de la educación son aquellos trabajadores que están en los establecimientos educacionales. Nosotros no es que no veamos que hoy día hay asistentes de la educación que trabajan medio tiempo, que están, no sé, haciendo el aseo un poco en el DAE y tienen otras horas repartidas en los establecimientos, es decir, que cumplen como la doble función. En este caso, si queremos hacer el esfuerzo de normar el sector, la nueva normativa va a especificar que lo mismo que hoy día dice la 19464, solo que tiene algunas excepciones, pero en el sentido de la 19464 los asistentes son quienes están en los establecimientos. Y eso nosotros queremos normarlo de esa manera. En conversaciones, por ejemplo, que hemos tenido, es decir, mira, si hay alguien, un auxiliar de aseo, que formalmente, no sé, está en el DAE, pero el 80% de sus horas las tiene en el establecimiento, bueno, esa persona es un asistente de educación, por tanto, o los maestros de mantención, por tanto, debieran quedar bajo esta normativa. Ahora, los funcionarios de los DAE, los DEM y las corporaciones, naturalmente, debieran ser traspasados a el Servicio Local de Educación. ¿Qué es lo que se ha conversado con algunas agrupaciones por ejemplo, la Agrupación Nacional de Corporaciones? Ellos tienen una preocupación que probablemente muchos de ustedes tienen, y que por aquí alguien la mencionaba, de cómo se han incrementado las plantas sin tener eso un correlato respecto a las funciones que cumplen en los DAE. Entonces, ¿qué decían, por ejemplo, estos dirigentes de corporaciones? Decían, bueno, hagamos un proceso de selección donde los primeros sean quienes hoy día trabajan en los DAE, por ejemplo, en las corporaciones. Es decir, que en el momento del traspaso, bueno, veamos quiénes eran al final trabajadores de la corporación y quiénes fueron llegando y no tienen dedos para el piano para hacer el trabajo que hay que hacer. En eso, la prioridad número uno, en el caso de los DAE de corporaciones, es asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores. Obviamente, y en eso yo no les puedo mentir, de que si vamos a hacer un cambio institucional que va de 300 y tantos municipios a 60 y tantos servicios locales de educación, si yo les dijera que hay un traspaso 1 a 1 en todos los casos, no sería cierto, si ustedes me estarían diciendo que yo les estoy mintiendo. Por tanto, lo que necesitamos es ver, y eso se está trabajando con la Asociación Chilena de Municipalidades, en qué casos hay sobredotación, y en aquellos casos donde hay sobredotación, cómo nos aseguramos que los trabajadores que tienen
mayor trayectoria o que efectivamente realizan un trabajo en esa corporación, SDAEM o SDEM, sean los que sean traspasados.